Dios lo bendiga, mis amados hermanos y amigos. Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Amén. Gloria a Dios. Quédese hasta el final y reciba la bendición, edificación y enriquecimiento en las Sagradas Escrituras a través de este programa Conozca la Verdad. Hoy estaremos tratando un tema maravilloso, peculiar. 3 palabras que no existen explícitamente en la Biblia, pero esas 3 palabras es el más usado por el pueblo cristiano, desde que fue usado por primera vez hasta la actualidad. Y usted se preguntará, ¿cuál es esas 3 palabras? ¿No? Entonces vamos a desarrollar en su programa. Quédese tranquilo, detente y conozcamos la verdad. Son 3 palabras. La primera palabra que usó por primera vez es la palabra católica o católico. Entonces aquí hay en esta palabra hay mucha confusión de muchas personas. Cuando decimos yo soy católico cristiano, piensan que yo sigo una organización llamada la Iglesia Católica Romana. La organización que empezó en el año 400, llamada Organización de Iglesia Cristiana Católica Romana, se adueñó ese nombre para llamarse de esa manera. Pero la palabra católica fue usado antes que la Iglesia Católica Romana existiera. Sabemos que la Organización Católica Romana es una desviación de la Iglesia primitiva en el año 400. Pero esta palabra, llamada católica, no fue usada y no se refiere a la Organización Católica Romana. Es una expresión de un obispo. Cuando hablamos de obispo, estamos hablando de un líder máximo de la comunidad cristiana que existía en diferentes lugares de Asia Menor. En este caso, Ignacio de Antioquía. Cuando hablamos de Ignacio de Antioquía, estamos hablando del líder máximo de esa comunidad cristiana que existía en Antioquía y se reunían para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, la iglesia no son una organización, quiero que usted entienda. La iglesia no es una organización, la iglesia es personas que aceptan a Jesucristo y confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, tal como Esteban confesó públicamente y fue causa de muerte. Entonces, todas esas personas cambiadas por el poder de Jesucristo son iglesia, son una comunidad de personas que creen en Cristo y viven lo que dice Cristo y su palabra. Amén. Ahora, la palabra católica en el contexto de la iglesia fue utilizada por primera vez por Ignacio de Antioquía. Ya le dije que cuando hablamos de Ignacio de Antioquía estamos hablando del líder máximo de esa comunidad del pueblo de Antioquía. Amén. Este hombre, en sus cartas escritas alrededor del año 110, amén, 110, bueno, en sus escritos Ignacio se refería a la Iglesia Católica para describir la universalidad y la unidad de la Iglesia cristiana que trasciende las fronteras geográficas y étnicas. Amén. La palabra católica proviene del griego católicos. Entonces la palabra católica es griego, no es latín, no es romana, no es de la Iglesia Católica Romana. Entonces esa palabra católico en griego significa universal. Ahora, este obispo Ignacio de Antioquía fue uno de los primeros líderes, amén, cristianos en utilizar este término para resaltar la idea de que la iglesia es una comunidad unida y global del creyente. Entonces la palabra católico significa universal. Y Antioquía y Ignacio de Antioquía usa esta palabra para referirse de todas esas personas que vivían en diferentes geográficas y étnicas. Amén. En una unidad, ¿cuál era? En Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo como cristiano tengo que llamarme y decir, yo soy católico cristiano. Yo soy cristiano católico evangélico. Pero yo no soy católico romano, que es totalmente distinto. Amén. Entonces, en el tiempo de Ignacio de Antioquía no existía la Iglesia Católica Romana. Amén. Pero la palabra católica ya existía en los labios de este primer
padre de la iglesia primitiva, Ignacio. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, de esta manera estamos desarrollando la palabra católica. ¿En qué año fue usado por primera vez? En el año 110. Este hombre conocía a los padres de la iglesia primitiva. Amén. A los discípulos de Juan el apóstol. Gloria al Señor. Bueno, ¿cuál es la segunda palabra? Que por primera vez se usó y es utilizado desde esa fecha hasta ahora, a pesar que no existe en las Escrituras, en la Biblia. Bien, la segunda palabra es la palabra Trinidad. Amén. Con esto vamos a aclarar muchas confusiones. Por eso Jesucristo dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué? De confusiones, porque muchos piensan que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, entonces esa doctrina no existe, pues. Amén. Entonces, ¿cómo la palabra católico no existe en la Biblia y es usado y es hablado por los padres de la iglesia primitiva? Ahora, la palabra Trinidad, ¿quién lo usó? Bien, el término Trinidad se empezó a utilizar en el contexto teológico, amén, para describir la doctrina cristiana de la naturaleza tripersonal de Dios. Aunque la palabra Trinidad en sí no aparece en la Biblia, así como la palabra católica no aparece en la Biblia. La Trinidad se desarrolló a partir de las enseñanzas bíblicas sobre la relación entre Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo como otro consolador. Amén. Ahora, el primer uso documentado del término Trinidad en referencia a la doctrina teológica se atribuye a Teófilo de Antioquía. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, Ignacio de Antioquía usó la palabra católica para referirse a todas las personas que creen en Cristo en todo el mundo, universal. Amén. Ahora, Teófilo, que también es otro padre de la iglesia en el siglo II, o sea, en el año 200. Ignacio de Antioquía usó la palabra católica en el año 110. Teófilo de Antioquía, también líder de la iglesia de Antioquía, va a usar la palabra Trinidad en el año 200, 180, por esos años, 200. Amén. Con referencia a la iglesia de Antioquía, vamos a encontrar cómo llega la obra de Dios a ese pueblo. En el libro de Hechos vemos claramente cómo llega, cómo se establece el Evangelio de Cristo en Antioquía por la persecución de los hebreos que negaron a Jesús y perseguían a los apóstoles. Y los apóstoles y todas las personas que creían en Cristo eran expulsados de Jerusalén. Y esas personas no se callaron, no se amilanaron, sino que empezaron a diseminar, o sea, empezaron a predicar. Así como cuando fue la primera persecución por Saulo de Tarso, amén, todos los judíos empezaron a huir de Jerusalén y llegaron a Samaria y predicaron la palabra, contaron la historia de la vida, ministerio y resurrección de Jesús y se convirtieron a Cristo. Todas esas personas que creían en Jesús eran expulsados del pueblo hebreo, eran desterrados, excomulgados, amén, de sus raíces, de su nación. Pero estas personas no se amilanaron, no estaban tristes, más bien felices. No les importaba hasta la muerte, como Esteban. Pero los demás llegaron a Antioquía. Y este evangelio, cuando llega en Antioquía, la gente de Antioquía lo declararon por primera vez cristianos. Esta palabra de cristianos será hablado y reconocido a las personas que creen en Cristo desde esa fecha hasta la actualidad. Bien, continuamos con este programa maravilloso. Entonces la Trinidad se desarrolló a partir de las enseñanzas bíblicas sobre la relación entre Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo como otro consolador. Y hemos visto quién usó por primera vez el líder de la iglesia de Antioquía, en el año 200, llamado Teófilo de Antioquía. Un escritor y líder y obispo cristiano del siglo II. Amén. ¿Cuál era su obra?
de este líder de la iglesia de Antioquía para poder hablar esta palabra. Bueno, en su obra De Autolicum, escrita alrededor del año 180 después de Cristo, Teófilo de Antioquía utilizó el término de Trinidad para describir la naturaleza divina en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, mis amados amigos y hermanos, esta palabra Trinidad se popularizó, se globalizó de Antioquía para todo el mundo. Amén. Con Tertuliano. Tertuliano en el año 250 va a popularizar esta palabra Trinidad cuando tiene un debate teológico, doctrinal, con un tal Praxias. Tal Praxias tenía una doctrina dentro del pueblo cristiano que contradecía a lo que ya se enseñaba desde Cristo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces Praxias saca una doctrina. ¿Y cuál es esa doctrina? Solo Jesús, que hoy se le llama unicidad dinámica, modalista, unicidad monofisista. Son doctrinas distintas de una sola doctrina que surge por la desviación doctrinal. Amén. De estas personas llamada Praxias. Praxias era un líder de la iglesia cristiana dentro del pueblo cristiano y saca su doctrina de solo Jesús. Y cuando usted lee en la defensa contra Praxias de Tertuliano, usted se va a dar cuenta cómo este hombre llamado Praxias fue destruido y refutado, todas sus ideas y sus pensamientos antibíblicos, por Tertuliano. Entonces, Tertuliano usará la palabra Trinidad para referirse a lo que ya la Biblia enseñaba desde antes, lo que los hermanos cristianos predicaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como los apóstoles, por ejemplo, tenemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36. Ahí dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que Jesús era el Hijo de Dios, hecho Señor y Cristo. ¿Por quién? Por el Padre Dios. Amén. Luego tenemos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 13, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ha glorificado a su Hijo. Amén. Y también tenemos en el versículo 18 y en el versículo 26 de Hechos 3. Usted puede corroborar eso. Entonces la iglesia de Cristo predicaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No a un solo Jesús, o no a un Cristo que se cree Padre, que mucha gente están ahora tratando de meter esta doctrina antibíblica al mundo cristiano para confundirlo. Y quiere confundirlo a usted. Por eso este programa es Conozca la Verdad. Y está conociendo la verdad. Entonces, Tertuliano populariza la palabra Trinidad para referirse de lo que es ya la doctrina que ya existía desde antes. La doctrina de la Trinidad de Dios se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay palabras que Dios habla: hagamos, descendamos, confundamos. He aquí, el hombre es como uno de nosotros. Luego dice, ¿quién irá por nosotros? Amén. Son palabras muy claras de la expresión de ese Dios único de la Biblia. Aparte de eso, tenemos más claro en el libro de Isaías 48, 16. El que habla se identifica como Jehová de Israel, como Dios de Israel. Luego de identificarse como el Dios de Israel, dice, me envió Jehová el Adonai y su Espíritu. Entonces, la doctrina ahí estaba en la Biblia. Los hombres de Dios no sabían cómo usar la palabra para explicar lo que ya existía. Y gracias a Dios, amén. ¿Quién usó la palabra? Teófilo, luego Tertuliano y todos los demás. Bendito sea el Señor, para explicar esto. Ahora, para muchos esto es una herejía de tres dioses. De tres dioses, no, eso es falso. Cuando hablamos de tres dioses, estamos hablando de treteísmo. Un Dios que pelea con otro Dios. Eso es treteísmo. Pero la doctrina trinitaria no enseña a un Dios que pelea con el Padre o con el Hijo por el poder, por la fama, no. El Padre ama al mundo, el Hijo también ama al mundo y se entrega. O sea, el Padre envía a su Hijo, Juan 3:16. El Hijo se entrega a su vida voluntariamente. El Espíritu Santo es enviado por el Padre con el Hijo a la tierra para que esté con la iglesia de Cristo hasta para siempre. Gloria a Dios. Ahora,
Así que Tertuliano populariza esta palabra y bueno, hoy usamos esta palabra para referirnos a esa doctrina existente. Pero a la vez es importante destacar que el concepto subyacente a la Trinidad, que también la estamos añadiendo, ya estaba presente, como ya le dije, en las enseñanzas de los primeros cristianos, desde Cristo, desde Jesucristo y los apóstoles. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esta palabra es usada para explicar esa doctrina ya existente, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, para finalizar, la tercera palabra es la palabra monoteísta. Usted no va a encontrar esa palabra en la Biblia. No va a encontrar. Para referirnos de creer en un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Una sola naturaleza. Amén. 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿quién usó la palabra monoteísta? ¿En qué año? Bueno, esta palabra monoteísta fue usada por primera vez en 1614 y 1648. Bueno, por el teólogo británico Henry More, para describir la creencia en un solo Dios. Entonces, hemos visto, mis amados amigos y hermanos, la verdad. La palabra católica es la más antigua que se utiliza para referirnos a la Iglesia universal que está en todo el mundo. Amén. Fue usado por primera vez en el año 110. Gloria a Dios. Luego tenemos la palabra Trinidad. La palabra Trinidad es griega, griego koiné, usado por líder de la iglesia de Antioquía. Recuerda que la iglesia de Antioquía era una de las iglesias más poderosas que existían en Asia Menor, porque ahí habían maestros, como dicen en Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu de Dios se movía poderosamente, de tal manera que el Espíritu Santo es el que hablaba y sacaba al ministerio de ese lugar para ir a predicar, o para ser misionero, o para ser pastor. Apartadme a Bernabé, dice el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo habla. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo os he enviado. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como dicen otros. El Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo es un alguien que habla. Amén. Y los apóstoles y esas personas que eran llevados por el Espíritu Santo predicaban ¿qué? A Jesús resucitado, como el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, esta palabra Trinidad se usó por primera vez en el año 200. Amén. Y usted preguntará, ¿y la palabra unicidad? La unicidad no existe. No tiene registro histórico. La unicidad no tiene registro histórico. Recién por estos años, de 1930, 40, por David Bernard. O sea, la palabra unicidad es de acá, no es antigua. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, con esto estamos aclarando para que usted conozca. Yo soy cristiano católico, no soy cristiano católico romano, que es distinto. Ahora, yo soy trinitario porque creo en la doctrina trinitaria. Así que yo soy monoteísta porque creo en un solo Dios. ¿Y quién es ese Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Finalizamos con esto. No he hablado ninguna organización hasta aquí. Las organizaciones que surgirán desviándose de esta verdad empezarán del año 300. Primeramente por el arrianismo, que son padres de los testigos de Jehová. Luego en el año 400 surgirá la Iglesia Católica Romana como una organización. Amén. Entonces estamos hablando palabra católica, palabra Trinidad y palabra monoteísta, más que nada de los dos primeros, católico y Trinidad, que son palabras que se usaron en los inicios de la iglesia primitiva, para explicar lo que es. Entonces, mis amados hermanos, esta es la verdad. Gracias por su fina sintonía, y con esto hemos aprendido un tema más de las Sagradas Escrituras. Dios les guarda y les agradezco por seguirme, y también si alguien todavía no me sigue, pues añádese a la gran comunidad, que pronto estaremos también transmitiendo mensajes en vivo por una emisora. Amén. Dios le guarde y Dios le bendiga.